que es nuestro Dios, que quiso venir a vivir con nosotros? ¿Quién de nosotros hubiera pensado en un plan tan genial, increíble y que no tiene sentido? Que no tiene sentido. Digamos, ¿quién de nosotros hubiéramos escogido haber nacido en un establo en lugar de un buen hospital? O en una familia bien acomodada en lugar de una pareja muy pobre que solo pudieron dar 2 tórtolas de sacrificio cuando María tuvo que ir al templo? ¿O quién de nosotros hubiéramos escogido haber sido perseguidos, odiados, rechazados, despreciados y finalmente crucificados? Ninguno de nosotros hubiéramos escogido la vida que escogió Jesús. Perdón. ¿Saben por qué? Porque nosotros buscamos lo mejor para nosotros. Pero Dios no es así. Él buscó lo mejor para nosotros y Él estuvo dispuesto a sufrir lo máximo por nosotros. De nuevo, la historia de la Navidad, la sabemos, la hemos repetido cada año, pero nunca se hace vieja, ¿verdad? Porque es celebrar que Dios, el Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, con el Padre y el Espíritu Santo, haya decidido dejar el cielo para venir a nacer en este mundo, para comprarnos. Porque ¿saben quién nos tenía de sus prisioneros? Satanás, el pecado y el temor de la muerte. Y sin embargo, Dios nos amó tanto que dejó la gloria del cielo, la alabanza de los ángeles, serafines, querubines y los más allá en el cielo, para venir a un pueblito, no a una ciudad grande o famosa. No nació en Roma, la capital del Imperio Romano. Nació en un pueblito desconocido. Y luego después, cuando creció, bueno, no cuando creció, cuando se lo llevaron de niño a vivir y crecer en Nazaret. Nazaret era un pueblo prácticamente desconocido y no tenía buena fama. Y sin embargo, Él escogió eso. Y es lo que celebramos, que Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto a sufrir lo indecible para podernos enseñar su amor. Vamos comenzando a leer en el capítulo 1 de Primera de Mateo. Primer capítulo, no Primera de Mateo, Segunda de Mateo, no. Capítulo primero, ¿verdad? El capítulo 1 de Mateo. Donde dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador o Dios salva. Es el nombre de Josué o Yeshua. Dice el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por medio del Señor, lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y decimos, bueno, no que iba a ser Jesús, ahora es Emmanuel. Emmanuel es el significado, lo que representa Dios con nosotros. Primero es el Salvador, Dios salva. Es su nombre, quiere decir Jesús. Es el español de Josué, que es hebreo, y significa Dios es salvación o Dios salva. Y ahora es Dios con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer.
y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Habían estado comprometidos. Imagínense nada más el sacrificio de María que estuvo dispuesta a hacer cuando el ángel Gabriel vino y le dijo: el poder del Espíritu Santo descenderá sobre ti y vas a concebir. En ese momento ella estaba entregando su vida completamente a Dios. Ahora, sabía lo que estaba arriesgando porque podían haberla matado, como vimos la semana pasada, por haber sido una mujer infiel. Estaba dispuesta ya a sufrir hasta la muerte o la vergüenza, la burla y las acusaciones de que era una mujer infiel a su marido. Ahora veamos también por el lado de José. José también tuvo que vivir toda su vida con la mala fama de que su mujer le fue infiel. Lo había traicionado antes de que consumieran el matrimonio. Ella tuvo relaciones con otro hombre. Porque ¿quién de la gente, piensen en esto, quién de la gente en su pueblo iba a creer que concibió por medio del Espíritu Santo? Nadie. Iban a decir, sí, cómo no. Cuéntame otra, ¿verdad? ¿Cuántas han concebido por el Espíritu Santo? Ninguna. Ninguna. Siempre hubo un hombre envuelto para que naciera una criatura. Ella era la primera y la única, por eso nadie le iba a creer ni a ella ni a él. Por eso después los judíos lo acusaban de que era de un hijo ilegítimo, y dando a entender que su madre había sido infiel a su marido. Estuvieron dispuestos a hacer ese sacrificio para servir a Dios. A nosotros nos llama el Señor a entregar nuestro corazón, a entregarle nuestra vida. ¿Pero qué recibimos a cambio? Recibimos la salvación, recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos la adopción como hijos de Dios. Somos herederos de la gloria, herederos del cielo. Él hizo todo el sacrificio, Él hizo todo el trabajo, mucho peor que María y José, ¿verdad? Porque él, desde que nació, lo quisieron matar, Herodes. Después creció y su pueblo, su gente lo despreció. La nación entera lo rechazó y finalmente lo crucificó. ¿Y saben qué? Él estuvo dispuesto a hacer todo eso por nosotros, para enseñarnos cuánto nos ama y que estaba dispuesto a hacer ese gran sacrificio de dar hasta su vida para podernos salvar. Como les decía la semana anterior, a ninguno de los ángeles caídos, a ningún demonio Dios lo va a perdonar. Dios no mandó a Jesús a hacer el sacrificio que hizo por nosotros, por los ángeles malvados, por los demonios que se rebelaron. Ellos todos van a ir al infierno. Sin embargo, por nosotros sí tuvo compasión. Y por eso celebramos la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vino no solamente a enseñarnos el camino, sino enseñarnos que Él es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Estuvo dispuesto ella. Dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y por eso dice primogénito, porque no dice el único, sino es el primogénito, el primero. Dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y la palabra no la conoció es usada repetidamente en el Antiguo Testamento cuando una mujer y un hombre tenían relaciones. Por ejemplo, en Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Ven? La conoció en el versículo 17, en el mismo de Génesis 4:17, dice, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y luego en el versículo 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer,
la cual dio a luz un hijo y le puso por nombre Set. No tiene nada de malo que María haya tenido otros hijos. Lo que era importante, que no hubiera un hombre envuelto en el nacimiento de Jesús. Era el Hijo de Dios, iba a ser engendrado por medio del Espíritu Santo. Y eso no le quita ningún valor a María, que María fue una muchacha y una mujer completamente abnegada y entregada a la voluntad de Dios, que estuvo dispuesto a darlo todo, arriesgarlo todo hasta su vida por obedecer a Dios. Y ella tuvo el privilegio de criar a Jesús. ¿Se imaginan el sueño de toda mujer que quisiera ser la madre de Jesús? Las mujeres judías todas ansiaban ser la madre del Mesías. Lo que no conocían, que el Mesías iba a ser el Hijo de Dios. Pensaban que iba a ser alguien como David, un rey, humano, pero no hijo de Dios. Solamente Dios sabía esto. Y estuvo dispuesta a darle, porque debemos de honrarla y respetarla, admirarla, pero no adorarla. Porque solamente a Dios debemos de adorar. Por eso el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Solamente a Él debemos de adorar. Pero a ella la admiramos y qué bendecida puede haber sido la madre de nuestro Salvador. Capítulo 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y cuando dice, déjenme decirles, nació en Belén. Más adelante vamos a ver que dice que Belén en la tierra de Judá, en el versículo 6. Es que había dos ciudades que se llamaban Belén. Una estaba en el norte del país y otra estaba en el sur del país. Y en Miqueas 5:2 dice cuál específicamente iba a ser la Belén en que iba a nacer Jesús. Vamos a llegar ahí. Ahorita vemos que según esto los magos vinieron del oriente a Jerusalén. Y no es que fueran magos, eran sabios, eran científicos, astrónomos y astrólogos. Les llamaban los que elegían a los reyes. Eran personas muy educadas, con mucho poder. Y la Biblia no dice cuántos eran. Siempre representan 3, ¿verdad? En todas las tarjetas de Navidad y nacimientos hay 3 reyes. No, habrán venido una multitud, porque eran hombres muy poderosos, muy influyentes, y vinieron de lejos y tenían que traer los trabajadores que le daban de comer a los animales, los que cocinaban, porque vinieron desde el oriente, que sería Irak o Irán ahora, que era Persia, Irán, o era Irak, que donde estaba Babilonia. Y vinieron de muy lejos, traían mucha gente, pero solo presentaron 3 cosas al niño, ¿verdad? Incienso, oro y mirra, que era una ofrenda para un rey. Ellos vinieron desde muy lejos y diciendo, versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Cómo sabían estos hombres que venían desde otro país que los judíos iban a tener un rey? Que un niño iba a nacer y ellos iban a venir desde allá tan lejos a adorar a un niño recién nacido en Belén. Bueno, porque los judíos estuvieron en Irak, recuerdan, en Babilonia, por 70 años. Y luego también en Persia, que es Irán, había muchos judíos que, por cierto, los quisieron matar. Un hombre muy malvado llamado Amán. Entonces los judíos habían hablado de las profecías en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo que Dios iba a hacer en el futuro, que iba a nacer un rey que iba a reinar sobre Israel, y por eso vinieron a honrarlo. Y continuemos, dice, hemos visto dice, porque hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle, la estrella.
Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Piensen en eso, ¿por qué se turbó toda Jerusalén si solamente hubieran venido 3? No hubiera habido ninguna novedad, ¿verdad? Que 3 hombres del oriente vengan, no es porque venía un grupo grande y tenían miedo a qué habían venido. Entonces dice el versículo 3, oyendo eso el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Todos los principales sacerdotes tuvieron una reunión y todos, ¿saben cuántos eran? Eran todos los sacerdotes y miembros del Sanedrín, que eran 70. Y les preguntaron dónde debía de nacer el niño. Ellos dijeron, en Belén de Judea. Miren eso, Belén de Judea, porque Judea está en el sur de Israel. Y Galilea está en el norte, donde está la otra Belén. Pero claramente vamos a ver cuál de estas dos es. En Belén de Judea, aquí claramente lo explica, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá. Ahora en Miqueas 5:2, déjenles les leo el versículo, dice, pero tú, Belén Efrata. Ahora ya está más explicado cuál de las dos. Efrata era la otra que quería decir era fructífero. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los tiempos de la eternidad. Cuando está hablando de la eternidad, está hablando de alguien divino, no un simple ser humano, porque ¿quién es eterno de nosotros? Tenemos eternidad en el futuro, pero tuvimos un principio, ¿verdad? Él ha existido por siempre, es lo que está diciendo desde el tiempo, desde toda la eternidad. Claramente la profecía está hablando de alguien muy diferente a todos los seres humanos. Está hablando de Jesús. Ellos todavía no sabían, hasta después, cuando vino y les dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Está diciendo, yo soy el Mesías que habían estado esperando. Yo soy el Salvador del mundo. Dijo, todo el que venga a mí, yo no lo rechazaré. Estaba claramente diciendo que Él era el prometido en todas las Escrituras y que Belén Efrata era en la que iba a nacer, no la otra. Volviendo al versículo 6 de Mateo. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, del sur, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Creen ustedes que él quiere ir a adorarlo? No, quieren a matarlo. Herodes era un hombre increíblemente inteligente, astuto, hizo grandes proyectos que todavía existen. Por ejemplo, donde estaba el templo de Jerusalén, que ahora está la mezquita de Omar, él la amplió y él invirtió mucho dinero en reconstruir el templo. Hizo grandes proyectos en Israel, pero era un hombre tan malvado, tan cruel. Para empezar, tuvo 10 esposas. Tuvo 10 esposas y ya se imaginarán cuántos hijos más. Pero de esos hijos que tuvo, mató a 3. Porque tenía miedo de que quisieran tomar su posición como rey. Y a una de las esposas lo hizo enojar y también la mató.
Pero la quería tanto que después se sintió mal y le hizo un monumento. ¿Se imaginan cómo las demás lo veían cuando llegaba? Yo creo que se ponían a temblar. Era un hombre despiadado, cruel, pero al final va a recibir su merecido. Versículo 9. Ellos, habiendo ido al rey, los magos, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y entraron en la casa. ¿Miraron lo que dice? Entraron en la casa. ¿Se dan cuenta que no están en el establo o en la cueva donde nació Jesús? Ahora están en una casa. Quiere decir que no llegaron cuando Jesús nació, sino vinieron después, tiempo después de que Jesús había nacido. Y todas las tarjetas de Navidad tienen el nacimiento con los 3 reyes, ¿verdad? Pues todas están mal en eso. Porque ellos llegaron cuando ellos ya estaban viviendo en una casa. Pero lo dejamos así, ¿verdad? Se ven bonitas las tarjetas así, ¿verdad? Con los animalitos ahí en el establo, los reyes inclinándose, ofreciéndole los regalos. Se ven bonitas, pero no están de acuerdo a la Biblia. Dice, versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y esto son regalos muy raros. Bueno, a los reyes se les ofrecía oro. Pero también la mirra era también para cuando enterraban a alguien. Lo usaban para cuando enterraban a alguien, y le están dando a entender que esto va a ser su destino en el futuro, que iba a morir. Pero le ofrecen oro. ¿Y saben por qué les digo que eran muy pobres? Porque cuando María fue a purificarse a los 8 días después de que nació Jesús, ofrecieron 2 tórtolas. Tórtolas eran lo que las parejas muy pobres podían ofrecer, porque el que tenía dinero ofrece un cordero. Pero ellos ofrecieron 2 tórtolas, pero ahora recibieron oro, y con ese oro se van a ir a Egipto porque Herodes va a querer matarlo. Entonces el ángel viene y les dice que se vayan a Egipto, y con ese, como Dios provee para todo, ¿no creen? Como Dios sabía todo lo que iba a suceder, y por adelantado preparó todo. ¿Saben que Dios sabía que ustedes iban a estar aquí este día? ¿Saben que Él sabe dónde iban a nacer, en qué familia iban a nacer, y que un día lo iban a recibir en su corazón? Le iban a entregar su vida, y un domingo, cerca ya de la Navidad, iban a estar aquí recordando y celebrando que vino. A Dios nada le sorprende. Él no puede aprender nada porque todo lo sabe. Todo lo sabe. ¿No sería maravilloso si nosotros pudiéramos tener un poquito de eso? A nosotros nos cuesta, hay que aprenderlo, ¿verdad? Él ya lo sabe. Pero también sabe nuestro destino. Les he dicho antes, nosotros somos lo que somos por las decisiones que tomamos en el pasado. Estamos en donde estamos porque planeamos estar aquí. Y Dios sabe el final de nuestra vida. Esto nosotros no lo sabemos. Él sabe el día y la hora y el lugar cuando vamos a partir de este mundo. ¿No les alegra? Amén. A mí no me alegra mucho. Yo quiero estar en la gloria, pero no quiero pasar por los problemas que me van a llevar ahí, por las enfermedades. Pero lo maravilloso es que yo no me tengo que preocupar por qué día y de qué manera me voy a ir de este mundo. Lo importante es saber a dónde voy. Y ya hemos decidido eso cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Él ha escrito nuestros nombres en el libro del Cordero de la Vida. Su nombre ya está en el cielo.
Y nadie lo va a borrar de ahí si realmente le han entregado su corazón. Y Él sabe el día que nos va a llamar a su presencia. Eso es lo maravilloso. Que no tenemos que preocuparnos. Todo está en sus manos. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser como María y como José. Señor, que se haga tu voluntad. Él nos ha llamado ¿a qué? A seguirlo. No solamente a creer en Él. Porque creer en Jesús no salva a nadie. ¿Saben? Creer en Jesús no salva a nadie. Porque dice la Biblia, los demonios creen y tiemblan. Pero ningún demonio se va a salvar. Para salvarnos tenemos que creer y recibirlo, arrepentirnos de nuestros pecados y seguirlo el resto de nuestra vida. Entregarle toda nuestra vida, todo nuestro corazón. Poner todo a sus pies y decirle, Señor, ¿cómo quieres que te sirva? ¿En qué quieres que te sirva? Solamente quiero estar a tu servicio. Úsame para tu gloria. Y Dios nos va a usar. Si queremos que nos use, Dios nos va a dar oportunidades de servirlo. Pero de nuestra salvación, de nuestro destino, Él todo lo tiene ya en sus manos. Él tiene ya planeado cada día de nuestra vida, hasta el final. Amén. Bueno, ahora vamos a ver lo que va a hacer Herodes, porque está muy enojado. El versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre. ¿Se dan cuenta que como siempre mencionan al niño primero que su madre? Porque regularmente sería la madre y su niño, ¿verdad? O su padre y su niño. El niño es primero porque es Jesús. Dice, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, hasta que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, como les decía, fue un hombre diabólico, cruel, pero tuvo una muerte horrible. Se empezó a podrir en vida y se lo comieron los gusanos cuando todavía estaba en vida. Contrajo una enfermedad increíblemente horrible y dolorosa y así terminó su vida, pero eso no fue lo peor. ¿Dónde está ahorita Herodes? ¿Dónde está ahorita? No solamente vivió una vida de opulencia, de riqueza, de poder, mujeres, fama, todo tuvo. Pero ¿de qué le sirve ahora? Todo su dinero, todo su poder, todo lo dejó. Y ahora está en el infierno, esperando el día del juicio y ser arrojado al lago de fuego. No le sirvió de nada todo eso. Lo importante, pero digamos ahora, Juan el Bautista empezó su ministerio, empezó pregonando y predicando, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y rápido lo mataron. Pero ¿dónde está ahorita? Está en el cielo, en la gloria. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está José? Todos los apóstoles están en el cielo. ¿Dónde está María? En el cielo. Todos sus seguidores están con él. Pero los que lo rechazan, y la Navidad realmente para los que no son cristianos, la Navidad no tiene realmente sentido. O sea, tienen fiestas, muchos toman y se emborrachan, y después la pagan el otro día, ¿verdad? Pero digamos que tienen fiestas, comen, se ríen, celebran, gastan y todo, pero fue todo. Nosotros celebramos que Cristo Jesús se hizo niño, se hizo hombre, creció, murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, y nosotros sí celebramos su venida, porque para nosotros su venida fue vida eterna. Vida eterna.
Vino y pagó por todos nuestros pecados. En la cruz Él vino con el propósito de vivir la vida perfecta que nosotros debiéramos de vivir, pero no podemos vivir. ¿Quién de ustedes ha podido vivir una semana sin pecar? Okay. ¿Qué tal un día? O una hora. Todos pecamos, ¿verdad? Un año, no, mucho menos, ¿verdad? Y Él vivió toda su vida en la absoluta obediencia al Señor, cumpliendo todas las escrituras. Él vivió la vida que nosotros debíamos de vivir, pero a nosotros nos da el privilegio de que Él la vivió perfectamente por nosotros. Y todos los pecados que cometimos desde que nacimos hasta que, desde que tuvimos uso de razón, hasta que muramos, Él los pagó ya todos. Todos. Pasados, presentes y futuros. Y ahora lo que hacemos nosotros es disfrutar de esa relación que tenemos con Él. Disfrutar que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Que el Padre nos ha reconciliado, nos ha aceptado, nos ha recibido y nos ha adoptado. Y por eso Jesús dijo, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo. Los judíos nunca oraban así. Decían que Dios era el Padre de Israel, pero nadie individualmente le llamaba mi Padre. Jesús dijo, cuando oren, oren de esta manera, Padre nuestro, como diciendo, es mi papá, es mi papá. Mi papá murió cuando tenía yo 10 años. Desde entonces no tengo papá, pero sí tengo un papá en el cielo, que nunca va a morir, que siempre está conmigo y que me perdona por todos mis pecados y que me bendice a través de que soy pecador. ¿Saben por qué? Porque me ama. ¿Y por qué me ama? Porque soy su hijo, porque me ha adoptado, me ha recibido. Y ustedes son o su hija o su hijo. Y son las más chiquiadas y los más apapachados del Padre, porque nos ama. Ha sido bueno nuestro Padre, tanto que nos dio a su Hijo, a que muriera por nosotros. Qué maravilloso Dios tenemos. Versículo 16, entonces Herodes cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho, por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Se imaginan el dolor de las madres cuando vieron que tenían a sus hijos en sus brazos y llegaron y se los arrebataron de sus brazos y los mataron? ¡Qué horrible! Y esto todo por este hombre perverso de Herodes. Dios vino a curarnos de la peor enfermedad que hay. ¿Saben lo que oí? El pastor estaba diciendo que en las Filipinas hay un leprosario. Es un lugar donde la gente que tiene lepra va a que la curen. Pero se dieron cuenta que a algunos de los enfermos les daban unas pastillas que se tenían que tomar. Y cuando salían del leprosario, del hospital, llamémosle, las escupían. Porque no querían ser sanados. ¿Saben por qué? Porque reciben dinero de muchos lugares del mundo y de eso viven, no trabajan, porque están enfermos, tienen lepra. Inclusive hasta contagian a sus hijos para que continúen con ese estilo de vida. Y diríamos, eso es una locura. Y lo es, ¿verdad? Es una locura que alguien que puede ser curado de una enfermedad tan horrible no quiere ser curado. Pero hay una enfermedad peor que la lepra. ¿Saben cuál es? El pecado. La lepra mata el cuerpo, el pecado mata el alma, mata el espíritu. ¿Y cuánta gente hay que no recibe
la curación que Dios ha provisto para que sean sanados de esa enfermedad eterna, eterna. Y las consecuencias, ¿dónde van a pasar la eternidad si lo rechazan? Me impresionó tanto que dije, se los voy a tener que compartir porque gente que puede ser curada con tal de no trabajar, prefieren vivir así y estar siendo mantenidos. Pero luego también pensé, pero hay otra enfermedad peor que esa todavía. Y esa dura por toda la eternidad. Solamente hay una cura. Lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús caminando por la orilla del lago de Genezaret, o Tiberíades, tiene varios nombres, ha tenido a través de la historia, cada que había un emperador le cambiaban el nombre, lo ponían el nombre del emperador. El lago de... El río Jordán, No, el río es el río Jordán, pero el lago de Galilea. Ya. Pero bueno. ¿A dónde iba con esto? Para lo que dijo Juan. Oh, sí. Que está en la orilla del lago y ve a Jesús que va caminando con sus discípulos y les dice a sus dos discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la sanación. Ahí está la cura del pecado, ahí está la cura de la muerte espiritual, la sangre de Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo quitó? Yendo a la cruz, muriendo en nuestro lugar, pagando por todos nuestros pecados, para que ahora podamos celebrar la Navidad y decir, para mí, yo sé lo que significa la Navidad, que Dios mismo se hizo hombre y vino y murió en la cruz y pagó por mis pecados y me ha perdonado. Porque me he arrepentido, lo he confesado como mi Salvador. Qué cosa tan más maravillosa tenemos nosotros. En Filipenses 2, 6 y 7 dice la Biblia, el cual, siendo en forma de Dios, está hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y miren lo que hizo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso estuvo dispuesto a hacer, siendo Dios. No se aferró, quiere decir, no escatimó, no se aferró al derecho que tenía siendo hijo de Dios, siendo Dios, sino que se hizo a la imagen de nosotros, se hizo hombre y dio su vida para podernos salvar. Qué Dios tan maravilloso tenemos. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Juan 1.14, si pues, vayan conmigo. Aquí está, este versículo es tan importante. Miremos bien lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne. El verbo es la palabra de Dios, es Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dicen los discípulos, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se hizo carne, se hizo un ser humano. Dios se vistió de carne humana, podríamos decir de piel humana, para identificarse con nosotros. En Lucas 1:31, Lucas 1:31 al 33 dice la Biblia, cuando le está diciendo el ángel a María, le está dando la gran noticia. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Le está diciendo, será Hijo de Dios. No de José, no de ningún ser humano, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Saben? David no reinó para siempre. David reinó por 40 años, pero murió. Pero este hijo de David, descendiente de David, él va, dice, heredará el trono de David, su padre, o sea, descendiente de David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Claramente está diciendo, este niño va a ser eterno. Este niño es hijo de Dios. Este es hijo de Dios. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Le dice, ¿cómo va a ser posible si yo no he tenido relaciones con ningún hombre? Y es cuando dice el poder del Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y es por ejemplo como en el libro de de Oseas, hay una historia, y es una historia de amor. Déjenme decirles cuál es la historia de amor. No parece una historia de amor. Dios le dice a Oseas que se case con una mujer llamada Gomer. Esta mujer le es infiel. Y le vuelve a ser infiel. Y luego sale embarazada de otro hombre. Y Oseas la perdona y va y la trae. Después se va otra vez su mujer, Gomer. Y ahora está vendida a la prostitución. Está vendida al pecado. Y Dios le dice, ve y cómprala. Les digo, es una historia de amor. ¿Y saben por qué? Porque Dios identifica a esta mujer como Israel. Y Dios la ama tanto que la va a rescatar una y otra y otra y otra vez a Israel, a su nación. Y Dios ha hecho eso con nosotros también. Es una historia de amor. Dios nos ama tanto. Como les digo, ¿cuántas veces hemos pecado? No tenemos idea. Pero han sido muchas. Y de todas el Señor nos perdona cuando nos arrepentimos. Y pienso yo, digo, ¿cómo Dios a veces llama a sus hijos a hacer cosas tan difíciles? Imagínense a ver hombres. Imagínense casarse con una Gomer. Como que no, ¿verdad? Como que no nos agrada la idea de que ande con fulano, sutano, mangano y el vecino. Y luego se va y voy, la perdono, la traigo y otra vez se me va. Y pues ¿dónde anda esta de cascos ligeros? Y me la encuentro otra vez allá ya sabrán dónde. Y ahí la traigo otra vez. Oye, como que ya fue suficiente, ¿no creen? Pues así Dios ha sido con Israel y así Dios ha sido con nosotros. Así de paciente, de misericordioso y de perdonador. Es el ejemplo que tenemos del Dios que servimos, hermanos. Un Dios inmensamente maravilloso, amoroso y perdonador y bendecidor. Porque a pesar de todo, no solamente nos perdona, nos sigue bendiciendo. Nos sigue bendiciendo. Y Jesús, ¿qué más podía hacer por nosotros? No hay nada más que Jesús hubiera podido hacer por nosotros que no haya hecho. Lo dio todo. Dio su vida. Dio su vida. Así es el Dios que servimos, hermanos. Un Dios que nos ama infinitamente. María tuvo una experiencia difícil. Toda su vida la habrán considerado una mujer infiel. A José lo habrán considerado, ya se imaginan cómo les llaman en México o en otros países, a los maridos engañados, ¿verdad? En italiano les llaman cornuto. Ya saben lo que de ahí lo que sale, ¿verdad? Cornudo. Y los dos estuvieron dispuestos a pasar esa vergüenza, ese oprobio toda su vida. Porque les digo que a Jesús ya de adulto lo acusaron de ser un hijo ilegítimo. Dando a entender, tu mamá fue infiel a tu papá. ¿Y tú qué te crees? ¿Que vienes a enseñarnos? Y estuvieron dispuestos. Ahora digamos los apóstoles. ¿Quién de ustedes hubiera querido ser apóstol? Yo. ¿Sí? Sabiendo lo que les iba a esperar al final, que les iban a matar, los iban a arrastrar, a despedazar.
a crucificar, yo le hubiera dicho, Señor, escójalo a él. A mí déjame vivir una vida tranquila y muero en la vejez tranquilo, sin problemas. Yo no quiero problemas. Él quiere ser héroe. Él quiere que su nombre esté en la Biblia. Qué bueno. ¿Han visto el nombre de Romualdo en la Biblia? No. ¿No? No. No existe. ¿Saben por qué? Porque Por cobarde. Se rajó. Se rajó. No. ¿Cuántos habrán tenido la oportunidad? Ahora, no conocemos el nombre del hombre rico en la Biblia, ¿verdad? Vino un hombre rico, un joven, y le dijo a Jesús, ¿qué debo de hacer? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Pues guardar los mandamientos, mencionó casi todos, dijo, todos los he guardado. Dijo, te falta poco, ya está cerca. Pero ¿qué hizo el hombre joven, el rico? Se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ni su nombre conocemos, y si no se arrepintió, todo su dinero no lo salvó. Lo mejor es servir a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Segunda de Corintios 5, 20. 20 y 21. El 21 es el más maravilloso. Nada más voy a leer el 21, donde dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Saben lo que quiere decir eso? Jesús no conoció pecado porque nunca pecó. Jesús nunca pecó. Pero ¿qué hizo? Lo hizo pecado por nosotros. Y a nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como si nosotros nunca hubiéramos pecado. O sea, Dios trató a Jesús como nosotros merecíamos para tratarnos a nosotros como Él merecía. Ese es el Dios que servimos. ¡Qué maravilloso Dios servimos! Hay muchas religiones en el mundo. Hay muchos fundadores, todos muertos. Ninguno es resucitado. Eso quiere decir que todos eran mentirosos. ¿Verdad? Jesús dijo, yo pongo mi vida y tengo poder para volverlo a tomar. ¿Qué sucedió el domingo de resurrección? Resucitó. Lo sepultaron, sellaron la tumba para que nadie la abriera, pusieron guardias, soldados afuera para que nadie se atreviera siquiera a acercarse. ¿Y qué sucedió? El tercer día un ángel descendió, removió la piedra, no para dejar salir a Jesús. Jesús ya no estaba. Para que pudieran entrar y ver que ya no estaba. ¿Por qué? Porque había resucitado. Cumplió lo que había dicho, que el tercer día iba a resucitar. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Cada que ve uno de nosotros que caemos en el pecado o caminamos, entramos al pecado, y acaba de decir, ay Alfredo, ahí vas otra vez. Ay María, ay Chencha, Sutana, Mangana, Rego. No voy a poner sus nombres porque no quiero que se me enojen. Pero cada uno de nosotros cuando volvemos a pecar le dice el Señor, ahí vas otra vez. Pero te perdono. Te perdono. Así de maravilloso nuestro Dios. Claro, hay que arrepentirnos y pecar menos y menos y menos. Porque eso es lo que debemos hacer. No es, antes vivíamos en el pecado. Ahora ya no vivimos bajo el poder del pecado. Estamos bajo la gracia. Pero todavía pecamos, pero menos, cada vez menos, ¿verdad? Así debe de ser. Hasta llegar el día en que ya rara vez lo hagamos. ¿Qué les parece? Qué bueno sería, ¿verdad? Pues hay que intentarlo, hay que seguir adelante. Entonces, terminamos. Dice el versículo 19, dice, pero después de muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Pero déjenme decirles lo que hizo Herodes antes de morir. Dio una orden que a todos los hombres nobles, hombres de realeza, hombres de poder, hombres honrados, hombres justos, a todos los arrestaran y el día que muriera los mataran a todos.
para que hubiera lágrimas en la ciudad. Porque sabían que si él moría, la gente se iba a alegrar. Pero que hubiera dolor y llanto, dijo que los maten a todos. Cuando no saben lo que pasó, ya una vez que murió dijeron, bye. No le hicieron caso, no lo mataron. Bueno, dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, porque este hijo también no salió muy bueno. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, al norte de Israel, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Y saben quién ser llamado Nazareno? Era un nombre de desprecio. No tenían buena fama los de Nazaret. Era como decir, ¿de dónde eres? Dicen, voy a poner el nombre de mi pueblo. Un pueblo de crepúsculos arrebolados. Dijeron, ¿de dónde eres? De la capilla. ¿Qué más podría salir de la capilla? Nada bueno sale de la capilla. Pongan su nombre de su pueblo. Dirían lo mismo de ustedes. Eso dijeron de Jesús, Nazareno. Era un nombre que los despreciaban. Es como decir aquí, ¿saben un ejemplo? En Corinto, la ciudad de Corinto, eran Las Vegas del primer siglo. Si alguien quería ir a pecar, se iban a Corinto. Porque lo que pasaba en Corinto, se quedaba en Corinto. Y era famoso porque ahí había templos de dioses paganas y dioses paganos. Y las que servían en el templo, las sacerdotisas, que en Las Vegas les llaman prostitutas, es lo que hacían. Y los hombres iban a adorar a la Virgen o al Santo y tenían que tener relaciones porque era parte de la adoración. Qué conveniente, ¿verdad? Y cuando alguien, para hablar de alguien, de darle mala reputación, decían, vas a ir a corintiar, sí, creo que a corintiar. Es como decir, vas a Las Vegas, ya sé a dónde vas. Decir que era nazareno era algo parecido. Tenías que ser de Nazaret. Es nazareno. Toda su vida, Dios pudo escoger lo mejor para su hijo y podríamos decir que escogió lo peor para su hijo para identificarse con hasta el más pobre y el de más baja posición. Así de maravilloso es nuestro Dios. Así nos ama el Señor. Así es que celebremos lo que significa la Navidad. Nuestro Salvador, nuestro Redentor, vino a dar su vida por nosotros y por eso celebramos que vino. Amén. Amén. Padre bendito, Dios omnipotente, lo adoramos, lo exaltamos y lo glorificamos, le damos toda la honra y toda la gloria. Gracias por amarnos tanto, gracias por haber venido, gracias por haber muerto en nuestro lugar y gracias, Señor, por amarnos hasta el final de nuestra vida y aún por toda la eternidad. Te pido su bendición para cada uno de mis hermanos que están aquí, sus familiares. Bendígalos, protéjalos y guárdalos. Guíelos, Señor, en sus caminos. Y le pedimos por la salvación de nuestros seres queridos. Gracias en el nombre bendito de Cristo nuestro Señor. Amén. Y feliz Navidad a todos.